capítulo en esta seguidilla de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Israel. Esta vez, tras la aceptación y la discusión sobre la reforma de uno de los artículos de la ley básica del gobierno, por el cual la Knesset decidió que un primer ministro podría ser recusado únicamente cuando exista una mayoría de tres cuartos del gobierno, seguido de la ratificación por el mismo porcentaje de diputados, es decir, al menos 90 de los 120 parlamentarios. Solamente así se podría forzar a un primer ministro, dice esta reforma, a que tome una licencia temporal y solo por razones de salud, mentales o físicas. Este retoque de la ley básica se realizó el último 23 de marzo del 2023 y se trató de una respuesta directa a las claras amenazas de la asesora legal del gobierno, Gali Barab Miara, de recusar al primer ministro Netanyahu si éste intervenía en todo el plan de reforma judicial impulsado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el presidente de la Comisión de Leyes del Parlamento, Simcha Rothman. O sea, fíjense que se aprobó inmediatamente, Netanyahu dijo, yo entro a escena. Netanyahu había firmado antes una carta de compromiso en donde aceptaba que existía un conflicto de intereses entre la reforma y su situación personal, ya que está viviendo un proceso judicial en su contra, por lo que se comprometía a no intervenir. ¿Qué hizo el Parlamento entonces para permitir y para sortear las limitaciones impuestas contra Netanyahu para no intervenir en toda esta crisis? Pues simple, modificaron una ley básica para adaptarla a las necesidades del momento, ya que, de todos modos, no quedaba del todo claro en qué circunstancias se podría llegar a recusar a un primer ministro en Israel. El tema nuevamente llegó ante la justicia, siendo que los propios jueces se encuentran en un conflicto de intereses, ya que toda esta misma reforma los atañe a ellos y a sus funciones y a sus poderes. Ahora bien, es cierto que el conflicto de intereses que tiene Netanyahu es personal, él está en juicio, mientras que el conflicto de intereses de los jueces es funcional. Muy bien, ¿qué dicen los que apoyan al gobierno? Afirman que el Supremo no tiene ningún derecho a analizar y a cuestionar las leyes básicas del Parlamento. Acusan al Supremo de atribuirse a autoridades que la ley no le otorga, no le confiere. Además, recuerdan que nunca la justicia ha anulado una ley básica, pero por lo que tampoco deberían hacerlo ahora. Ojo, es cierto que el Supremo nunca ha anulado una ley básica, pero también es cierto que han vaciado la importancia de la misma, o sea, de leyes básicas, y de hecho han prácticamente anulado el ancla legal de esa ley básica. De hecho, una ley, nos referimos a la ley básica de Israel-Estado judío. ¿Qué dicen entonces los que apoyan la intervención de la justicia? Bueno, los mejores argumentos han sido de los propios tres jueces que trataron el tema, entre ellos la presidenta del Supremo, Esther Hayud, lo dijo clarísimo. Ella insinuó que la ley fue hecha especialmente a medida para Netanyahu. Estas cosas son explícitas, las huellas dactilares son muy claras y ella citó a varios diputados que lo dijeron claramente. Es importante este punto, las leyes deben ser generales, no pueden ser personales. De la misma forma que el Parlamento aprobó una ley especial para permitir que un allegado a el líder de Shas se postulase para la intendencia de Tiberias, con el mismo argumento, la ley fue pospuesta. O sea que la justicia dijo que, como se trataba de una ley personal, el Supremo determinó que podría regir, pero desde la siguiente elección, anulando la postulación de este beneficiado. Por contrapartida, estarán los que argumenten que la justicia no intervino en el pasado, cuando se modificaron leyes básicas para necesidades personales. Un ejemplo, bueno, cuando se aprobó la reforma de una ley básica para fijar el cargo de primer ministro y primer ministro alterno, situación que favorecía la formación de la coalición Bennett y Lapid. O sea, en ese caso sí se aprobó y era personal. Una vez más estarán los que dicen que la justicia es selectiva y los que refuten diciendo que las circunstancias son diferentes. ¿En qué ha quedado todo esto? Bueno, la justicia le ha pasado el balón al Estado y ahora son ellos los que deben responder por qué razón la justicia no debería aceptar tratar el tema. Mientras tanto,
de aprobarse, analizar la reforma como supuestamente va a ocurrir en lo referente a esta revocación, los jueces parece que van a ampliar la mesa de debate de los 3 actuales a 11 jueces del Supremo, detonando y de una manera indicándonos la importancia que requiere todo este tema. Bueno, varias conclusiones. La primera, uno de los problemas que tenemos es la facilidad y poca seriedad en la que se modifican leyes básicas. La democracia israelí debe establecer con claridad que si las leyes básicas son constitucionales, deben poseer un proceso especial para ser aprobadas y también para ser reformadas. Segundo, aquellas personas que afirmaban, tras la aprobación de la reforma que anulaba la capacidad justamente de anular leyes por el principio de razonabilidad, y decían que eso era el fin de la democracia, bueno, simplemente estaban especulando fuera del tarro, ya que los jueces poseen muchas otras anclas legales para debatir y cuestionar las leyes del Parlamento. Pueden argumentar, por ejemplo, que viola la ley básica de derechos del hombre, la falta de proporcionalidad, o como en este caso, que se trataba de una ley personal. Y tercero y último, la justicia ha actuado en este tema de forma inteligente. Si nos basamos en el caso aquel sobre la ley del candidato a la intendencia de Tiberias, han colocado los cimientos en esa sentencia para decir que la ley de revocación aprobada ahora es claramente personal, para favorecer a Benjamin Netanyahu. Por lo que se podría implementar, o sea, no se anula, pero se podría implementar, pero a partir de la próxima Knesset. Y todo lo que acabo de exponer, dicho sea de paso, es el preludio para la gran tormenta que explotará cuando el Tribunal Supremo acepte el recurso para anular la reforma aprobada por la Knesset hace unos días sobre el principio de razonabilidad.